Confían en Dios. Amén. Hemos estado hablando acerca del tema del perdón y las diferentes facetas, ¿no? Y yo quisiera que pudiéramos orar un momento. Padre, te damos gracias por ese amor tan grande, por ese cuidado tan grande que tú has tenido para con nosotros y de poder perdonarnos en Cristo Jesús todas aquellas cosas, Señor, que estaban contra ti, Señor. Te damos honra, te damos gloria, Señor, que a través de la palabra pueda venir el Espíritu Santo ministrando nuestros corazones y dándonos entendimiento. Te lo pedimos en el nombre tuyo, Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. En el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 24, leemos lo siguiente como un caso emblemático del perdón, ¿no? Que está allí en el Nuevo Testamento. Dice lo siguiente allí, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre el cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Qué linda historia. Digo linda porque podemos ver el amor de un padre, podemos ver que el amor de ese padre podía más que muchas otras cosas. El hijo se había equivocado, el hijo había malgastado todo, el hijo no había siquiera tomado en cuenta todas las cosas que tenía y comenzó a pasar un gran hambre, comenzó a pasar un momento difícil, se hizo complejo su vida y fue aún a hacer algo que ni el peor de los sirvientes de su padre estaba haciendo, que era cuidar los cerdos. Pero allí viene un momento de reflexión. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha faltado ese momento de reflexión? ¿Cuántas veces nosotros hemos abandonado al Padre? Y ya no me refiero al Padre de carne, sino que me refiero al Padre Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado al Padre? ¿Cuántas veces nos hemos ido enojados? Porque Él no hizo como nosotros queríamos que hiciese.
Y a veces pasamos un montón de situaciones difíciles, como este joven. Pero ¿sabe? Lo que nos enseña esta historia es que en un momento ese joven despertó, en un momento ese joven recapacitó, en un momento ese joven tomó la decisión para decir, me devuelvo a la casa de mi padre. Quizás no sabía cómo iba a ser recibido. Pero ¿sabe? De eso trata el perdón. Él tuvo que tomar esa decisión. Diga, él tuvo que tomar esa decisión. Y no solamente eso. Porque yo decía lo importante, lo difícil que es tomar una decisión para ir a pedir perdón. ¿Cierto? Es algo que cuesta. Pero este joven, en un momento, vio su situación, reflexionó y dijo, yo me vuelvo a casa de mi padre. Y toma la decisión y lo hace. Muchos de nosotros tomamos a veces la decisión, lo pensamos y le damos muchas vueltas. Y cuando tomamos la decisión, no nos atrevemos a recorrer ese camino para llegar delante de Él. Solamente en nuestra mente. Y quedamos pensando, y quedamos pensando, y quedamos pensando, pero este joven no solamente se quedó pensando, sino que él fue y lo hizo. Y viene con ese corazón y recibe algo que tal vez ni siquiera él se imaginaba que iba a suceder, que el padre viniera, lo abrazara, lo perdonara completamente y lo restaurara e hiciera hasta una fiesta. Qué hermosa manera de ver una gran reconciliación. Esta familia pudo ser restituida y pudo hacer fiesta. Pero ¿cuántos hogares conocemos en que no se practica el perdón? En donde los hijos no saben perdonar. En donde los padres no saben perdonar. Y es posible que muchos de nosotros, en el día de hoy que estamos escuchando esto, hayamos crecido en un hogar donde no se practicaba el perdón, sino que al contrario. Hay hogares donde las personas se ofenden por lo más mínimo y no se piden perdón. Hay niños y jóvenes a nuestro alrededor que no han conocido la palabra misericordia y perdón, y mucho menos la palabra amor. Muchos de nosotros hemos crecido en hogares donde reinaban las malas palabras, reinaban los conflictos, reinaba la violencia, reinaban las maldiciones, reinaba la burla o la indiferencia. Lugares donde faltaba ese amor perdonador. Así que a veces nosotros no hemos tenido una buena referencia o un modelo familiar a seguir. Así como leíamos en la historia, vemos que allí se pudo ver un lugar, una familia, donde el perdón pudo venir desde el padre hacia su hijo y todo pudo ser restituido a lo que él antes tenía. Dios nos quiere llevar también a nosotros a perdonar en situaciones de mucha dificultad. Él quiere ayudarnos. Él quiere destruir las obras del enemigo. Y cuando yo perdono, hermanos, se destruye
lo que el enemigo ha querido levantar. Por eso es que Dios está interesado. Dios está interesado en que no sigas pasando hambre. Dios está interesado en que no sigas pasando dificultades. Dios está interesado en ponerte en la posición en que tú estabas. Qué hermoso pudiera ser aprender a vivir esta vida y enseñar cómo Dios nos ayudó a salir adelante. Así como Diva estaba compartiendo, cómo la confianza en Dios. Y cómo vemos que Dios no nos falla. Cómo vemos que Dios vez tras vez nos muestra su amor y su misericordia. Y nos restaura. Qué maravilloso sería ver la obra de Dios de una manera grande, de una manera sólida, de una manera diferente a como podemos estarla viendo. Vemos tanto fracaso, vemos cómo las familias se están divorciando, podemos buscar culpables, pero ¿sabe lo más terrible de todo esto? Es cómo se usan los hijos como un medio para lograr propósitos. Donde se pueden usar los hijos para herir al otro. Donde se habla mal de los padres, de uno de los padres o madre, delante de los hijos. Cierto que hay gran tristeza. Y lo triste es poder ver de que es una realidad. Pero como iglesia de Dios, ¿cuántos son iglesia de Dios? Como iglesia de Dios, debemos nosotros tomar esta importante área y aprender a usar el perdón como una manera de vida. Que cada familia que ha podido conocer a Cristo y reconocer a Cristo pueda tener esa forma de vida de perdonar y poder enseñar también a los hijos a poder perdonar y a conocer el valor del perdón. Qué hermoso podría ser que una iglesia comenzara a perdonar. Y que en vez de gastar tanto en psicólogos o que la escuela ponga allí personas que le den consejería a los niños, que nosotros pudiéramos hacer ese trabajo como padres. Porque lo triste de la historia o de las historias es que en una familia divorciada, separada, hay otras víctimas que se llaman los hijos. Y de acuerdo a los testimonios que se van contando, vemos que se repiten las situaciones. Y entonces nosotros tenemos la oportunidad de cambiar la historia. ¿Cuántos quieren cambiar la historia de sus vidas? ¿Sabe que usted tiene la capacidad de parte de Dios? Tiene la autoridad de parte de Dios para usted comenzar a escribir otra historia. Pero para eso tenemos nosotros que ser sanados. Porque si mi corazón no está sano, entonces tampoco podré sanar a otras personas. ¿Cuántos hijos pueden ser dañados con todo esto?
Muchas veces ellos están necesitando ayuda y los padres no podemos darle la ayuda que necesitan porque no hemos podido tampoco ser sanados de todas esas heridas que hemos acarreado. ¿Cierto? Pero nosotros que entendemos esto, tenemos que poner un stop antes que sea tarde. Antes que sea tarde, debemos de poner un stop para que la nueva generación, para que la nueva generación sea una generación sana. La falta de perdón es una puerta que el enemigo tiene entrada, tiene llave para entrar. Así que la falta de perdón, aunque no es lo único que él usa, pero él puede, a través de tener esa entrada, afectar todo nuestro ser y ponernos amargura, ¿cierto? Ponernos ira, resentimientos, que nos comienzan a llevar a una forma de vivir tremenda, porque la amargura, usted sabe que se puede transformar en un árbol, y ese árbol, esa raíz de amargura puede traer y va a traer frutos que no son agradables. ¿Y cuáles son los frutos? ¿Hasta dónde llegan las ramas de esa amargura, de su amargura? ¿Hasta dónde llegan las ramas de su amargura? ¿A dónde está viendo los frutos de esa amargura? ¿Quiere que se lo diga? En sus hijos. ¿Lo está viendo o no lo está viendo? Los frutos de esa amargura comienzan a darse en los hijos. Y entonces por ese es el motivo de que si tú no quieres perdonar por ti misma porque tu orgullo te impide, porque tu terquedad te impide, o por lo que sea que te impida, debes pensar de que por tu causa también tus hijos van a vivir la misma experiencia. ¿Me está escuchando? Así que nuestra responsabilidad no es solamente que nosotros nos amarguemos, sino que vamos a terminar amargando aún a nuestras generaciones. Así que si usted es de mal carácter, mire, sáquese el mal carácter y dele hasta que ya sea de buen carácter. El enemigo va a usar lo que tiene a su mano. Si contigo usaron la violencia, si contigo usaron las malas palabras, si contigo aún pueden haber hasta abusado. Pero tú tienes ahora la autoridad en Cristo Jesús para cambiar la situación. ¿Cuántos quieren cambiar la situación? Porque de eso se trata esto, hermano. De más podemos seguir predicando muchas veces más. Pero si no hay un cambio de actitud, nadie va a poder cambiarle. Y solamente espere los frutos entonces que van a venir. Y después échele la culpa a todo el resto de la gente. Amén. Yo creo que tenemos que avanzar, tenemos que superar lo que hemos vivido en nuestra vida. Y el base y los principios de la palabra son el perdón. Hermano, la falta de perdón nos va a afectar.
nos va a traer venganza, sed de venganza, y eso nos va a hacer la vida imposible, nos va a hacer una vida de amargura, porque nada te va a hacer sentir mejor. Y Satanás va a estar feliz de la vida, destruyéndote a ti, destruyendo a toda la familia, y tú sin hacer nada de nada, teniendo toda la autoridad. Hebreos capítulo 12, versículo 14 y 15 dice lo siguiente. Hebreos 12, versículo 14 y 15. Dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Mire, la amargura tiene algo, se contagia, se pega. Pero ¿sabe qué? Dios nos da la oportunidad. Dios nos da la oportunidad para quitarle al enemigo toda esa autoridad que usted mismo le ha dado. De decir, stop, aquí se acaban las maldiciones. Jesucristo dijo, ¿cierto? Jesucristo dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y tomó todas las maldiciones, las tomó sobre él. Todos los pecados, todo lo tomó sobre él. Todo lo tomó sobre él. Por eso el sacrificio de Jesús, hermano, es tan grande. Es tan grande, es inmensamente grande. Humanamente ni siquiera lo podemos entender. Y Dios quiere revelar esa palabra, revelar lo que Jesucristo hizo allí en la cruz del Calvario. Hay algo que es importante. No permita que la amargura se convierta en una raíz. Tenemos que arrancar esa raíz, por pequeña que sea. Amén. Para que no te estorbe a ti ni a nadie más. Hay algo que es importante tomar y que nunca nos atrevemos a tocarlo porque a veces se hace tan difícil. Aún podemos tener miedos, aún podemos tener rencores, rabia, pero el único que es afectado somos nosotros mismos. Necesitamos pedir perdón a Dios por todas estas cosas, ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la venganza? ¿De quién es la venganza? Es del Señor, hermanos. No es nuestra la venganza. Es del Señor. Yo confío en un Dios justo. Y que a su tiempo Él va a hacer lo que Él tiene que hacer. La justicia. Porque Él es un Dios justo. Pero la venganza no la puedo tomar yo en mis propias manos. El Señor Jesucristo no solo nos dice que perdonemos, sino que nos manda que perdonemos. Y no solamente eso, sino que Él también nos dice que podamos aún bendecir a los que os maldicen, dice la palabra. Si ya se nos hace difícil el perdonar, ¿cierto? Bendecir sería casi un imposible, pero todo es posible. Y aquí viene lo hermoso, lo diferente. Todo es posible para el que cree. Aún el perdón. Pero ese perdón, como lo veíamos la vez anterior, ese perdón a la manera de Dios. Salmo 32, versículo 1-5 dice, bienaventurado
aquel cuya transgresión, usted, si supiera lo que esa palabra significa, usted gritaría, aleluya, gloria a Dios, que Dios me perdonó. Pero a veces lo leemos y no sabemos lo que significa. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Sabe? Algo hicimos contra Dios. Y Él dice, mira, esa transgresión, yo te la perdono. Todas esas cosas que hemos hecho contra Dios. ¿Y cuántas cosas hemos hecho contra Dios? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, decía el rey David, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir. Porque cuando uno no perdona, los huesos se envejecen, la persona se envejece, se enferma, hay maldición. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Dios y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Amén. El perdonar es sinónimo de madurez espiritual. Solo el que verdaderamente entiende lo que Jesucristo hizo puede perdonar con un corazón amplio. Veíamos que el perdón no es excusar a la persona. Y es peligroso excusar. Veíamos que el perdón no es un sentimiento, que perdonar es una decisión. Proverbio 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La Biblia, la palabra de Dios, nos exhorta a perdonarnos los unos a los otros, como Dios nos perdonó en Cristo y de la manera en que Cristo nos perdonó, según lo que decía Efesios 4:32 y Colosenses 3:13. Estas expresiones nos dan la medida y el costo del perdón. Es un perdón completo, sin reserva alguna y que no deja en nuestro corazón ni lo más mínimo de rencor. Amén. Hebreos 10:17 dice, y nunca más, lo dice Dios, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Gloria a Dios. Nunca más. ¿Se alegra usted que Dios no se acuerde nunca más? Pero sí, las heridas y cicatrices quedaron en las manos, en los pies, en la cabeza, en el costado del Señor Jesucristo. Puede que queden cicatrices, pero esas cicatrices ya no provocan dolor. Así que podemos ver la inmensa magnitud del valor del perdón de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y también nos enseña cuál es el carácter del perdón que hemos de conceder. Y como hemos visto, muchas veces ha sido mal interpretado, mal comprendido lo que significa el perdón. Y a veces faltamos en este aspecto en cuanto a ver la verdadera importancia de esto. A veces, a veces hemos dicho y hemos estado hablando de cómo a veces perdonábamos a nuestra manera.
¿Mm? Perdonábamos en forma equivocada. Y decíamos, por ejemplo, te perdono, pero no te quiero ver nunca más. ¿Cierto? O lo pensábamos, te perdono, pero no olvidaré nunca lo que me hiciste. Te perdono, pero no te puedo resistir. Te perdono, pero no te puedo abrazar. Te perdono, pero no, aléjate de mi vida. Ese es el perdón que nosotros dábamos. Ese es el perdón que nosotros conocíamos. Pero Dios quiere enseñarnos una nueva forma de perdón. A la manera de Él. A la manera de Él. Hay personas que lo dicen lo siguiente: te perdono solamente por los niños. ¿Usted lo ha dicho? Qué triste manera de perdonar. Así que esto no es perdonar como el Señor nos exhorta a hacerlo, como ya hemos leído los versículos anteriores también. Pero también veíamos que lo peligroso que era el poder excusar. Cuando la persona quiere arrepentirse, que se arrepienta con todo su corazón. Nosotros no excusemos a la persona, porque es grave. Cuando alguien viene a pedirnos perdón y nosotros le decimos, no, no fue nada, no, ya está olvidado, ya. Y hacemos como que somos muy generosos en perdonar. Pero, ¿sabe? Ahí está, allá adentro, el odio. Pero ponemos la cara de hipócrita, porque podemos tener cara de hipócrita también. Ay, no te preocupes. Y por dentro, si tuviera una pistola, ¿no? ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! No, sí te entiendo. Porque esa palabra la usaba yo en mi vieja vida. Sí te entiendo. Entendía, pero por dentro, al día. Sé que fue sin querer. No permita que salga todo, hermano, que salga todo lo que tiene que salir, que salga, que sea más doloroso, que salga. ¿Por qué? Porque va a haber sanidad. Como le decía, la herida va a ser sana cuando se limpie completamente. Y el enemigo no quiere que eso suceda. Y el enemigo va a impedir, porque él sabe que es la única entrada. Tiene la llave allí. Pero ¿sabe qué? Quítele la llave. Y sea una bendición para sus hijos. Sea una bendición para sus nietos. Los que tienen nietos, los que tienen bisnietos. Porque aquí tenemos personas que tienen bisnietos. Sea una bendición para todos ellos. Que esa raíz de amargura se seque completamente y que ya no siga produciendo más frutos. Así que debemos recordar de que todo pecado es ofensa contra Dios y debemos perdonar de manera correcta. Colosenses 3:13 dice, y lo leíamos y el versículo 14, después de 3:13 que ya leímos, ¿no? Hablando acerca de la manera que Cristo nos perdonó. Después el versículo que sigue dice, versículo 14 dice, soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo vosotros. Amén. ¿De qué manera lo vamos a hacer?
¿De qué manera vamos a perdonar? A la manera de Cristo. Dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, dice allí, que es el vínculo perfecto. Mire, el amor puede hacer la diferencia para que usted pueda perdonar abundantemente y recibir el perdón también. El amor procura siempre el bien de la persona. Así que está de acuerdo, póngase de acuerdo con Dios y no según nuestra manera de pensar. Así que el Señor pueda tocar su corazón en esta hora y que pueda usted abundantemente perdonar y pedir perdón si es necesario, no porque muchas veces nosotros también nos hemos equivocado. ¿Entiende? Amén. ¿Nos hemos equivocado? ¿Hay alguien que no se haya equivocado? Parece que todos nos hemos equivocado. Entonces, la pregunta es: ¿de qué manera nos perdonó Dios en Cristo? Bueno, cuando dice confesamos nuestros pecados, demostrando un sincero arrepentimiento, Dios puede perdonar a todo pecador, ¿no? Y en virtud de la obra perfecta de la cruz, estando en justicia plenamente, la justicia plenamente satisfecha por el sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que imagínense qué hermoso es poder recibir de ese perdón de Dios. Pero hay algo más que la palabra nos enseña. Nos dice cuál es el carácter del perdón. Dice que cuando perdonamos somos como imitadores de Dios. Y las declaraciones nos decían, ¿cierto? Y veíamos que el Señor le enseñó a que debíamos perdonar 70 veces 7, ¿cierto? 70 veces 7 vamos a ir y vamos a perdonar o pedir perdón. Vemos el caso también del rey David. ¿En qué momento pudo decir a Dios? Como dice ahí el Salmo 32, versículo 5, dice él: tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que él hizo esta declaración. Él hizo la declaración confesando sus rebeliones y después él recibió el perdón, ¿cierto? Dijo él: se envejecieron mis huesos cuando no podía confesar mi pecado. Pero cuánto hemos sido perdonados y hoy podemos tener gozo. ¿Cuántos tienen gozo en este momento por haber sido perdonados por Dios? Miren, no son muchos. Pero cuando terminemos yo espero que seamos muchos. Amén. Salmo 32:5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. Dentro del perdón hay áreas que no son consideradas importantes, como por ejemplo el perdonarse a sí mismo. Muchos dicen que esto no es posible, que no se necesita. Yo he escuchado personas que dicen: no, como uno se va a perdonar a sí mismo. Y que no hay una enseñanza clara acerca de esto. Pero yo digo: ¿qué podemos nosotros decir cuando ya Dios nos ha dado su perdón? Pero nosotros aún nos sentimos culpables. ¿A usted le ha pasado eso? Que usted confesó a Dios, siente que Dios le perdonó, pero todavía tengo sentimientos de culpa. Sentimos sentimientos de culpa porque los sentimientos son los que más cuesta que se sanen. Por eso yo decía la vez anterior: no confío en mis sentimientos. Cuando una mujer ha hecho, pongo algunos ejemplos, ha hecho un aborto,
le persiguen los sentimientos de culpa, ¿cierto? Aunque esa mujer se haya arrepentido y pedido el perdón a Dios, aunque haya perdonado a aquellas personas que influenciaron para que se hiciera un aborto, quizás perdonó a su esposo, porque a veces, sobre todo en Latinoamérica, antiguamente el esposo hacía que la mujer abortara. Quizás la mujer perdonó a su esposo, que era el principal culpable de lo que ella hizo. Quizás pueden haber sido los padres que le llevaron a hacer un aborto. Y ella puede haber perdonado a todas esas personas. Y puede haberle pedido perdón a Dios y recibir el perdón, pero ella misma, la persona misma, sus sentimientos aún no están sanados. Y le están destruyendo. Y el enemigo usa todo aquello en contra de esta persona. Dígame si esta persona, esta vida no necesita ser sanada a través del perdón. ¿Cuántos creen que esa persona puede ser sanada? Amén. Así que hay muchas situaciones en que puede suceder esto que estamos compartiendo. Por ejemplo, un hombre que atropella a una persona. Quizás la familia del fallecido lo perdona, la justicia lo declara libre, pero él mismo se encierra en una cárcel y no se perdona. Esa persona que necesita sanidad, perdón, así mismo. Así que dentro del trabajo pastoral suceden cosas muy fuertes. En una oportunidad tuve que encontrarme con un hombre que pensaba tomar su vida a causa de que en una borrachera, con amigos en su casa, violó a su hija. Al despertar este hombre de la borrachera, vio con horror lo que había hecho, lo que allí había sucedido. Y lo único que él anhelaba era suicidarse. Una situación difícil de aconsejar, por lo dramático y doloroso que esto era. Este hombre no quería el perdón de Dios. Este hombre lo único que quería hacer era pagar con su vida la culpa de lo que había hecho. Él quería que la justicia lo tomara, lo encerrara de por vida. Y yo decía, si yo a este hombre lo dejo, este hombre se muere, se suicida. Y entonces le decía a Dios, dame sabiduría para qué es lo que puedo hacer, cómo lo puedo aconsejar. Y entonces viene la idea de llevarlo a la policía. Porque si yo lo dejo allí, en ese tiempo estábamos en María Torje y cerca de allí pasaba el tren. Yo dije, si yo lo dejo a este hombre aquí, ese hombre se suicida. Así que dije, no, lo tomé y le dije, ¿sabes qué? Vamos a ir a la policía, vas a contar todo esto que sucedió y allí vas a poder pagar lo que tú sientes. Y así lo hicimos, hermanos. Llegamos a la policía, se le explicó el caso. La policía escribió todo lo que había sucedido, cómo había sido y todo eso. Yo pensé que lo iban a dejar ahí. Pero ¿sabe? El policía nos dijo, como se presentaron así ustedes mismos, tienen que irse. Los vamos a llamar. Después de allí, quizás no sintiendo la misma culpa que antes,
Pero allí yo pude presentar que Jesucristo había muerto, pagado el precio por el pecado, por la maldad y por todo lo que habíamos hecho. Y entonces él tomó la decisión de aceptar a Cristo. Y yo solamente confié en lo que Cristo podía hacer. Ese tipo de situaciones que suceden. Por tanto, este hombre necesitaba entender el amor de Dios y comprender el costo del perdón. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que necesitamos ser sanados en parte por Dios y que también dejemos nuestras culpas sobre Él y que Él pueda perdonarnos y que nosotros podamos tomar el paso también de perdonarnos a nosotros mismos. Yo quiero decirte algo. Si tal vez tú has vivido una situación así tan grande, tan grave como la que he compartido, quizás te interesaría saber que aunque tu corazón te reprenda, Dios es mayor que tu corazón. Y quiero que lo leamos porque no es algo mío. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Usted lea esto porque le va a dar una forma de ver las cosas de forma diferente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Nuestro corazón nos puede reprender, nos puede mostrar la culpabilidad. Pero yo quiero decirte en esta tarde que tenemos un Dios tan poderoso que aunque nuestro corazón nos reprenda, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Cuántas veces usted ha escuchado a alguien decir, sé que Dios me ha perdonado, pero yo nunca podré perdonarme a mí mismo? Esta autocondenación puede tener varias fuentes internas y externas, porque el enemigo te va a poner cosas para que tú no lo hagas. Pero en todo caso, quiero decirte que Dios ya ha derrotado a ese enemigo. Y quiero tomarme de lo que dice Romanos 8, capítulo 8, versículo 1, que nos dice, gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. Yo creo que una palabra tan grande, una declaración tan grande, yo creo que hasta los ángeles, hermanos, moverán la cabeza para decir, pero ¿cómo es posible? Romanos 8:1 nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya, hermanos. Ninguna condenación. Esta afirmación cubre toda condenación, incluso la autorrecriminación que usted puede tener. ¿Cómo debemos tratar con estas voces allí que están hablándonos al alma? Distingamos lo que es remordimiento y lo que es culpa. ¿Podemos sentir tristeza por lo que ha pasado? Remordimiento por los hechos del pasado.
Pero no es necesario, diga, no es necesario seguir llevando la culpa. Amén. A ver si entramos en un momento de adoración.